Bueno, yo voy a darte una opinión que quizás a lo mejor no es la que más se escucha en los medios. El siglo XX se resumiría en estas 4 áreas. El siglo XXI... Esa máquina que igual supera al ser humano en todas sus actividades cognitivas. ¿Y tú crees que llegará a eso? Pedro, no quería entrar en términos tan científicos, pero así es, mucho. Que tuve que poner las luces de casa. Podríamos tener ventanas de invierno y ventanas de verano. Como las ruedas del coche. Como las ruedas del coche, efectivamente. ¿Cómo se reescribe un genoma? ¿Qué materiales nuevos habéis fabricado con la nanotecnología? La ciencia del siglo XX yo diría que se basa en el átomo, gen, bit y neurona. ¿Cuáles son los retos más importantes de la humanidad? Pues ahora te lo voy a resumir en una palabra, Pedro, ¿te parece? Sí. Las... Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Personas que dan vida, el podcast de la Fundación Caja Rural de Asturias, un podcast en el que queremos dar voz a personas que dan vida y en nuestra apuesta por la ciencia, por la divulgación, hoy tenemos la grandísima suerte de contar con un científico de altura, con Amador Menéndez. Amador ha trabajado en los mejores centros de investigación del mundo, en el MIT, ahora mismo está aquí en Asturias, en el Centro Idonial, y viene a divulgar, a hablarnos sobre ciencia, sobre tecnologías emergentes. Esperemos que os encante. Y vamos a ello, empezamos. Amador, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Felicitaros por esta fantástica iniciativa de Fundación Caja Rural y agradeceros que sea yo hoy uno de los invitados. Bueno, no, gracias a ti por venir, por sacarte tu tiempo y venir a compartir un poco tu conocimiento. Mira, quería hablar sobre un tema, porque yo te conozco desde hace tiempo y he escuchado algunas charlas tuyas y quería que empezásemos por algo que siempre me ha llamado mucho la atención, de algo que dices, que es que la ciencia y la tecnología del siglo XX tú lo repartirías en 4 ejes, ¿no? Como en 4 grupos. ¿Podrías explicarnos un poquito esto? Sí, al final lo puedo resumir en 4 palabras que muchas veces dicen resumir. Y la ciencia del siglo XX yo diría que se basa en el átomo, gen, bit y neurona. Cada una de estas palabras es el germen de una tecnología emergente, una tecnología que hoy, en pleno siglo XXI, va a cambiar nuestras vidas. El átomo da lugar a la nanotecnología, el gen a la biotecnología, el bit a la computación, la inteligencia artificial y la neurona, pues a la neurociencia, a la biónica y todo este emergente campo. Quería hacer, bueno, que lo comentamos antes, foco en estas 4 tecnologías a través de esto que has comentado. Entonces, quería empezar por los átomos que dan la nanotecnología, ¿no? ¿Qué es la nanotecnología? Que además tú eres experto en ella. Sí, lo has resumido muy bien, Pedro. Los átomos dan lugar a la nanotecnología. Y así es, los átomos son los bloques básicos, por decirlo de alguna manera. La nanotecnología es una ingeniería a escala atómica y molecular. Igual que un albañil puede coger ladrillos y ladrillo a ladrillo construir un edificio a la carta, los nanotecnólogos podemos coger átomos, como las piezas de un Lego, para fabricar materiales a la carta. Materiales con propiedades controladas para fines específicos. Materiales que quizás antes no existiesen en la naturaleza. Tradicionalmente dependíamos de los recursos que nos brindaba la naturaleza. Hoy en día, combinando átomos como las piezas de un Lego, podemos fabricar nuevos materiales. Entonces, eso es la nanotecnología, el Lego molecular. ¿Y qué materiales nuevos habéis fabricado con la nanotecnología? Hay todo tipo de materiales. Que los hay igual algunos que los conocemos, Sí, que lo utilizamos en el día a día, pero no somos conscientes. Quizás de los más sonados últimamente, pues uno de ellos ha sido el grafeno. El grafeno. Es el primer material bidimensional. Cualquier material tiene 3 dimensiones. Podemos pensar en el grafito como una libreta con 100 hojas. Si yo logro arrancar una de esas hojas, me quedo con el grafeno, un material bidimensional. Eso ha valido el Premio Nobel de Física porque es el primer material con estas características. Pero mucho más. Si yo cojo esa lámina de grafeno y la enrollo sobre sí misma, tengo los nanotubos de carbono. Y están en nuestros días. Por ejemplo, las raquetas de Rafa Nadal están dopadas con nanotubos de carbono. Son materiales muy resistentes, muy elásticos y muy ligeros. Entonces, y que vienen del grafeno. Sí, están relacionados, son materiales grafíticos, digamos, todos están relacionados. Es decir,
la hoja, la libreta con 100 hojas es el grafito y podemos coger una única hoja, es el grafeno, enrollarla sobre sí misma, es el nanotubos de carbono, o hacer una pelota esférica y es el fullereno. Esos son algunos materiales que están muy, muy de moda, pero hay muchos otros, como los denominados puntos cuánticos, que podemos hablar más adelante, que fueron el Nobel de Química del año pasado. Yo creo que lo fascinante de estos materiales es que por primera vez nos permiten hacer algo a la carta. Es lo que te digo. Imagínate que tú tenías como 10 tipos de materiales o los que fuesen que te brindaba la naturaleza. Ahora el repertorio es infinito. Como dicen a veces los premios Nobel, el límite está en tu imaginación. Es que hace yo creo que 5 o 6 años o igual un poquito más el grafeno estuvo muy, muy en boga, ¿no? Que todo el mundo hablaba del grafeno, de las aplicaciones del grafeno. Quizás ahora yo por lo menos escucho menos hablar de ello. La aplicabilidad del grafeno en el día a día se ha visto que es positiva. ¿Cómo está el tema del grafeno? A ver, está todavía... la mayoría de las aplicaciones están a nivel de ciencia básica todavía, no han llegado la mayoría al mercado, ¿no? Esto pasa en ciencia, ¿no? Cuando se le dio el premio Nobel al grafeno, yo me acuerdo que... ¿Cuándo fue? Pues fue en el año 2010, a Novoselov y a Gain, y como suele pasar con estas cosas, pues el anuncio de la academia fue muy mediático y se decía que el grafeno tendría aplicaciones en los ordenadores del futuro, iba a suponer una auténtica revolución en la electrónica, en las celdas solares, en el almacenamiento de energía, baterías más eficientes. Para los móviles. Para los móviles. Y yo me acuerdo que la frase de Novoselov cuando le entrevistaban y decía él, cuidado, cuidado, de momento hemos hecho un descubrimiento a nivel de ciencia básica, el primer material bidimensional, y todavía esto pasarán años hasta que llegue. Entonces yo creo que estamos todavía en esta fase de ciencia básica y como todavía no han llegado tantas aplicaciones como se esperaban, por eso yo creo que ha perdido un poco de fiebre, ¿no? Uh-huh. Precisamente hoy vi grafeno en una visita que hicimos, que es un átomo, era como un... Efectivamente, es un una lámina de plástico, átomo, una lámina de datos de carbono, espesor monodimensional, efectivamente. Pero se veía a la luz, por las cualidades del grafeno, se podía ver, a pesar de ser de grosor de un átomo. Un átomo, así es. Espectacular. Sí, sí, sí. Y también en nanotecnología imagino que todo el tema que hay con energía, ¿no? De fotovoltaica. ¿Cómo han sido los avances a lo largo de estos años de energía fotovoltaica gracias a los avances de la nanotecnología? Sí, mira, si quieres, permíteme decir lo siguiente, Pedro. De todas las energías que hoy tanto se habla, las renovables, el sol es la que más potencial tiene. 1 hora de sol bastaría para abastecer las demandas energéticas de la humanidad durante todo un año. Fijaros, wow. Si fuésemos capaces de atrapar toda la energía que nos envía el sol, 1 hora de sol, 1 año de consumo energético de la humanidad. ¿Y cuál es el problema? Que las celdas fotovoltaicas, esos dispositivos que atrapan la luz del sol y la convierten en electricidad, solo son capaces de capturar una pequeña fracción de esa radiación solar. Y lo podemos entender. De hecho, hay un límite teórico, el límite de Shockley, que es que la eficiencia teórica máxima de una celda solar, por muy buena que sea, es del 33,7%. Esto sería, como si yo te digo, que por mucho que estudies para un examen, nunca vas a sacar más de un 3,3. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que cada material tiene la propiedad intrínseca de capturar solo unos colores o longitudes de onda. La nanotecnología nos permite hacer cócteles de nanomateriales que capturan diferentes colores del sol. Y así entre todos se puede atrapar toda esa energía que nos envía el sol. A mí me gusta decir que los investigadores que trabajamos en energía solar fotovoltaica jugamos a atrapar el arco iris, metafóricamente. Bueno. Es decir, el silicio, las celdas que tenemos en las calles, en las casas, solo atrapan el rojo. Bueno, pues, perdón, ¿las celdas de las placas solares? Sí, las celdas fotovoltaicas están hechas de silicio. Están hechas de silicio, son las que dominan el mercado, vale. Las que vemos por las calles, ¿sí? Y esas pues solo atrapan el rojo. De forma ¿Y entonces qué porcentaje atrapan? Hablabas de un máximo del 30%. El 33,7% es el teórico, pero vale. Como tiene imperfecciones, pues está entre el 15 y el 20%. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el secreto? Hacer cócteles de nanomateriales que atrapen diferentes colores del sol. Imagínate que tú eres silicio y solo atrapas el rojo. Yo soy otro material y solo atrapo el verde. Una mezcla de los dos, pues atraparíamos el rojo y el verde. Y así es como se ha hecho, pues por ejemplo, se juega mucho con los denominados puntos cuánticos,
Nobel de Química del año pasado, que lo que se hace es una combinación de materiales de esos puntos cuánticos que entre todos atrapan los diferentes colores del Sol. Qué bueno. Uh-huh. Y ahora que hablabas de que veíamos las placas solares por los edificios, quería preguntarte, en temas de ahorro energético, que ahora se focaliza mucho, ¿no?, en medidas de sostenibilidad de ciudades, de ayuntamientos, de países, y se pone mucho foco en los edificios. Me encanta esa pregunta que me haces porque cuando se habla de transición energética muchas veces se dice fuentes de energía renovables, que por supuesto por ahí van, pero también es importante considerar otro aspecto, el ahorro energético. Claro. La mejor energía es la que no se gasta. Y los edificios gastan la tercera parte de energía del mundo. Es decir, si vemos en qué se gasta toda la energía del mundo, te lo voy a resumir ahora también en 3 palabras. Vale. La tercera parte se gasta en los edificios. Esos edificios en los que vivimos, trabajamos. La otra tercera parte en transporte. Y la otra tercera parte es en la industria. Y en concreto en los edificios que mencionabas, de esa tercera parte, si cogemos todo el gasto de un edificio, el 40% se va en calefacción y en refrigeración. Eso es un gasto grandísimo. Es decir, por el día, en climas fríos, pues tenemos la calefacción. O cuando hace demasiado calor, el aire acondicionado. Entonces, hace unos años, la revista Science se planteó cómo deberían ser las ventanas del futuro. Porque las ventanas pueden ayudarnos a ese ahorro energético. Y decían, bueno, pues en el verano no deberían dejar entrar el calor para así ahorrar refrigeración, claro. Y en el invierno lo contrario, deberían dejar entrar el calor y no dejar escapar. Con lo cual podríamos tener ventanas de invierno y ventanas de verano, lo cual no parece muy adecuado. Como, ¿no?, las ruedas del coche, ¿no? Como las ruedas del coche. De invierno y de verano. Pero hoy en día investigamos en lo que se conoce como Smart Window, ventana inteligente, que es capaz de regular el flujo de luz y calor al interior del edificio. Es decir, que en el verano no deja entrar el calor y en el invierno sí lo deja entrar. Eso va a suponer un ahorro grandísimo de energía en los edificios. Y como te decía, la mejor energía es la que no se gasta. Qué bueno. Y yo había escuchado alguna vez, corrígeme si me equivoco, que una de las formas en las que todos ahorramos ha sido con las bombillas, ¿no? Con las bombillas LED, que, bueno, pues todos sabemos que se ahorra mucho más. ¿Y qué me cuentas sobre las LED? ¿Son tan perfectas o tienen una cara B? Tienen una cara B. Sí, ¿no? Lo primero de todo, lo que tú mencionas es muy cierto. Si yo cojo la bombilla incandescente, la bombilla de Edison de siempre, y la toco, me quemo. ¿Por qué? Eso es un filamento que se calienta y desprende luz y calor. El 95% se desprende en forma de calor. Fíjate qué derroche energético. Solo un 5% a lo sumo es energía lumínica. Entonces han venido las luces LED, ¿sí?, que prácticamente todo es energía lumínica. Son mucho más eficientes energéticamente, pero no son tan buenas para la salud humana. Y vamos a incidir un poco ahí. Uh-huh. Nosotros hemos evolucionado con el sol. Desde que la vida apareció en la Tierra, hemos evolucionado con la luz del sol. Hace poco todavía éramos cazadores que veíamos en el exterior, ¿no? Y la luz del sol cambia de intensidad a lo largo del día, pero también de tonalidad, si nos fijásemos bien. Por ejemplo, a las 12 de la mañana, la luz del sol es muy blanca. Esa luz del sol está formada por los 7 colores del arco iris, pero con mucho porcentaje de azul. Cuando una luz es muy blanca, es que tiene mucho azul. Según llega la noche, la luz del sol se va haciendo más amarillenta. Eso significa que tiene menos azul. Bueno, pues esto ha sido clave para la evolución humana. Cuando al mediodía, a las 12, hay mucha luz azul, no segregamos melatonina, la hormona del sueño, pero segregamos cortisol, la hormona de la energía. Y por la noche, cuando hay poca luz azul, cuando la luz es amarillenta, segregamos melatonina, la hormona del sueño, tenemos un descanso placentero y necesario, y no segregamos la hormona del estrés, el cortisol. ¿Qué pasa? Que cuando hoy tenemos luces LED y, por ejemplo, durante la noche son luces muy blancas, significa que tienen mucho componente azul, entonces no segregamos melatonina, la hormona del sueño. No disfrutamos de un sueño reparador. Es lo que se conoce como una cronodisrupción o alteración de los ritmos circadianos. Vale. El sueño es crucial para la salud.
O sea que para tener un buen sueño, entiendo que deberíamos de tener luces de 3000 Kelvin, ¿no? Que suele ser, que son más naranjas, más cálidas. Pedro, no quería entrar en términos tan científicos, pero No, así pues, es, así sí. es. Muy Es que bien, tuve sí. que poner las luces de casa. Pues así es. Y, Efectivamente, para la o noche... sea, por ejemplo, estas que tenemos aquí en Caja Rural de Asturias, en nuestra sede, que es de oficina, claro, tienen bastante componente azul. Estas también, porque yo no quiero dormirme en esta entrevista contigo. Bueno, claro, Entonces eso se agrega es, mucho eso azul es. En y no... oficina normalmente son más azules, más blancas. Más blancas, que significa más que tiene mucho blancas. porcentaje azul. Eso es. Para la noche, para el dormitorio sobre todo, pues convendría que fuesen más Las amarillentas, mesitas de noche que son más anaranjadas, que más... tiene menos azul. Pero es más, las lámparas del futuro van a ser dinámicas. Es decir, su tonalidad, la tonalidad de la luz que emiten va a cambiar a lo largo del día. Qué bueno. Es decir, a las 12 de la mañana será una luz muy blanca y a las 7 de la tarde más cálida. Se han hecho, sobre todo, por ejemplo, en hospitales, pruebas y se mejora mucho la recuperación de los pacientes. O en colegios se han hecho también ensayos y mejora el rendimiento intelectual de los niños. Es que en los hospitales es bastante blanca. Sí, tradicionalmente es blanca porque da la impresión de que tenemos más calidad visual, lo cual no es cierto, pero ahora ya hay hospitales donde se estáis planeando estas luminarias dinámicas, luminarias circadianas, porque al final evolucionamos con el sol y tenemos que seguir esos ritmos biológicos. Uh-huh. Oye, y por ir cerrando este tema de la nanotecnología, en la medicina, ¿ha habido aplicación de nanotecnología? La medicina es uno de los campos de la nanotecnología donde más aplicaciones Sí, ¿no? potenciales hay, ¿no? Por ejemplo, un caso, una enfermedad común como el cáncer, que todos conocemos desgraciadamente, con los fármacos convencionales, con la quimioterapia, se matan a las células cancerígenas y también a las sanas. Es un bombardeo indiscriminado. Por eso aparecen efectos secundarios, se nos cae el pelo, se debilita el sistema inmune. Gracias a la nanotecnología se han desarrollado fotofármacos, fármacos activados con luz. De forma que yo puedo tomar un fotofármaco, se distribuye por todo el cuerpo, pero solo en la zona donde ilumino, solo ahí se activa. Solo ahí se enciende el fármaco. Podemos decir que son fármacos que se encienden y se apagan, ¿no? Entonces, si yo tengo, por decirlo así, un tumor en el brazo, tomo el fármaco, ilumino mi brazo, que es donde tengo el tumor, y solo ahí hace efecto ese fármaco. Es decir, que solo va a matar las células cancerígenas y no a las sanas. Eso va a suponer una auténtica revolución en medicina y en la lucha contra esa terrible enfermedad que es el cáncer. Wow. Fotofarmacología, fármacos activados por luz. ¿Y hay ensayos de eso ya? Hay ensayos, ya hubo hasta un premio Nobel. El tema es que, bueno, a día de hoy están también a nivel de ciencia básica, con modelos animales, todavía no ha llegado al mercado. Vale, cuando hablas de ciencia básica, porque lo mencionaste antes, te refieres a que está en laboratorios, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de un fármaco, primero se hace en los laboratorios, se prueba con células en cultivo, el siguiente paso es probar en un modelo animal y luego el siguiente paso ya sería una última prueba en humanos antes de mandarlo al mercado, ¿no? Entonces digamos que están todavía a nivel de laboratorio, como bien dices, eso es. Vale. Bueno, pues hemos hablado ahora del átomo y por tanto de la nanotecnología y quería pasar al segundo, que es el gen, y hablar entonces de la biotecnología, ¿no? Eso es. ¿Qué avances ha habido estos años en la biotecnología que puedan ayudar a la sociedad, nuevas tecnologías que a través de la biotecnología se hayan aplicado? Bueno, pues aquí también es un campo emergente con una gran cantidad de aplicaciones y algunas reales en el mercado, ¿no? Hablar de gen es la clave, ¿no? Y el genoma es el libro de la vida. ¿Vale? Ahí están las instrucciones de cada ser vivo del planeta. Todos nosotros tenemos un genoma. Hace unos años se leyó el genoma humano. Es decir, pudimos responder a la pregunta ¿quiénes somos desde el punto de vista biológico? Pero hoy somos capaces de reescribir ese genoma y corregir genes defectuosos causantes de diferentes enfermedades. Hay una tecnología, la tecnología CRISPR de edición genómica, que lo hace posible. ¿Y qué enfermedades, por ejemplo? El cáncer es una de ellas. O sea, cambiando el genoma. Cambiando pues, enfermedades de origen genético, Vale. enfermedades que tienen un error en el genoma, reescribiendo el genoma podemos pues, corregir esas enfermedades. O, por ejemplo, pues, hay niños burbuja, que tienen el sistema inmune desactivado. Es por un fallo en un gen. Y en la práctica, ¿cómo se reescribe un genoma? Imagínate que a mí se me tiene que reescribir el genoma.
Bueno, pues habría que partir unas pocas células, luego esas células se reproducirían en el cuerpo. Ajá. También aquí, digamos que estamos todavía, aunque ahí ya más avanzado, ¿no? Hay un montón de ensayos clínicos, ensayos en modelos animales y, bueno, hay pasos muy esperanzadores. También hay que poner puertas al campo, porque también recordaréis que hace unos años pues, ha habido una polémica porque fabricaron un niño a la carta, ¿no? Es decir, un científico chino modificó el embrión humano, ¿no? Y también esto es importante saberlo. Si modifican mi genoma o el tuyo, no pasa nada, pero si modificamos el espermatozoide, el óvulo o el embrión recién fecundado, pues al final modificamos toda la línea germinal, toda la descendencia. Entonces esto entraña Ya, muchos peligros. claro. Éticos, Éticos, filosóficos. filosóficos, hay que poner puertas al campo, ¿no? Claro. Porque hay científicos como el chino que se planteaban hacer superhombres, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia tiene que curar la enfermedad, pero no alterar el curso biológico, ¿no? Ujú. Vale, y el tema del reloj celular, ahora está como muy de moda y de hecho hay mucha gente que invierte en empresas de que ralentizar el reloj celular, entiendo que como para vivir más, ¿no? O con mayor calidad de vida. ¿Eso también es a través de...? Sí, también de alguna forma a través de la genética. A ver, una cosa es dar marcha atrás a nuestro reloj Ujú. humano, es decir, si yo tengo 55 años, va a ser difícil que me conviertan en un hombre de 30, me gustaría, pero por ejemplo, sí que podemos dar marcha atrás al reloj de células individuales, ¿no? Eso lo ha hecho Yamanaka. Ujú. ¿Y por qué es importante esto? Mira, imagínate, cuando tenemos 18 años, tenemos el potencial para ser físicos, químicos, médicos. Luego tenemos una carrera y nos vamos especializando. Así les pasa a nuestras células. Al principio son células pluripotentes y luego pueden evolucionar a células de la oreja, del riñón, de muchas otras partes del cuerpo. Entonces, Yamanaka lo que hizo fue dar atrás al reloj celular. Por ejemplo, una célula de la oreja, convertirla en una célula embrionaria, en su estado inicial. Esa célula pues luego podría evolucionar hacia una célula del ojo o una célula del corazón. Y bueno, pues si tenemos ese órgano dañado, pues podría ser una forma de repararlo, ¿no? Como le gusta decir a Yamanaka, en el futuro tendremos trasplantes no solo de órganos, sino de células. O sea que en definitiva, bueno, pues eso es lo que es realidad a día de hoy. Dar atrás, marcha atrás al reloj celular. Al reloj del cuerpo humano entero, bueno, pues también hay investigaciones, aunque también eso se puede conseguir con estilos de vida Claro. saludables. Yo no soy el más indicado, pero... Bueno, pero que igual lo ralentizas o haces que sea correcto. Quizás hábitos malos aceleran el reloj, ¿no? Eso así es, y así es. Pues una científica española, María Blasco, Ujú. tiene un libro que se titula Morir joven a los 120 años. Es la directora del Centro de Investigaciones Oncológicas, ¿no? Y tú tienes tu reloj biológico, o sea, tú tienes tu edad cronológica y tu ¿Sí? edad biológica. Pues tú probablemente, que seguramente te cuidas, tu edad biológica sea más joven que la cronológica. En mi caso probablemente sea al revés, es decir, porque cuando pues, tenemos un estilo de vida, por ejemplo, con obesidad, con una alimentación, ejercicio y sueño son claves. Claro. Cuando no cuidamos esos aspectos, pues hay deterioros en el organismo y entonces se puede medir ese reloj biológico y se puede ver que estamos más viejos de lo que correspondería a nuestra edad biológica. Ujú. Y al revés, a nuestra edad cronológica, perdón. El tercero de los campos que hablábamos antes era el bit, ¿no? Que eso nos lleva ahora a la computación, a la inteligencia artificial. Un campo muy de moda, Sí, efectivamente. aquí tuvimos en el podcast, no sé si fue el tercero o el cuarto invitado, fue Carlos Alba, Carlos que es, Alba, sí, un gran referente sí, en inteligencia artificial, que es el director de inteligencia artificial de de Arcelor. Arcelor, sí, sí, es una persona muy competente y muy Sí, sí. entrañable. Tú desde tu punto de vista, ¿cómo ves pues la evolución que ha tenido la inteligencia artificial y qué aplicaciones tiene, ¿no? Porque se habla mucho de, oye, que puede dar esperanza porque nos da más productividad, nos ayuda en nuestras acciones del día a día, pero como decías antes, también hay que ponerle vallas al campo. Sí. Bueno, y voy a darte una opinión que quizás a lo mejor no es la que más se escucha en los medios. Bueno, pero es la tuya, Es, que es vamos. la mía, pero por ejemplo la refrendan en lugares como MIT, que es uno de los lugares donde Ujú. nació la inteligencia artificial. Creo que estamos viviendo... ¿Nació en el En MIT? MIT fueron los primeros desarrollos, fueron investigadores de MIT, sí. Y yo creo que yo comparto su opinión de que estamos viviendo una burbuja de la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con burbuja? Que estamos sobreexagerando su potencial. El potencial es grandísimo, pero no tanto como nos dicen. O sea, vamos a poner ejemplos concretos.
Yo puedo tener un coche, el coche autónomo, ¿Sí? que conduce mejor que el ser humano. Cuando un peatón se cruza de repente la carretera, tú y yo tardamos décimas de segundo en reaccionar. El coche autónomo lo hace en milésimas de segundo. Ese coche autónomo conduce mejor que el ser humano. Tenemos máquinas que son capaces de diagnosticar una enfermedad mejor que el ser humano. Pero esa máquina o diagnostica el cáncer o conduce un coche. Solo es capaz de hacer una de esas cosas. Es lo que se conoce inteligencia artificial estrecha. Máquinas muy buenas para una tarea muy específica. Entonces, a lo mejor nos gana conduciendo, pero tú y yo, además de conducir, hacemos más cosas, como esta entrevista. Claro. Entonces, el gran sueño de la inteligencia artificial es la denominada inteligencia artificial general. Una máquina que iguala y supera al ser humano en todas sus capacidades cognitivas. Y ahí es donde despierta temores, porque se dice, pues un día quizás tengamos una máquina súper inteligente que decida prescindir del ser humano. Bueno, creo que estamos muy lejos de esa inteligencia artificial general y creo que nunca llegará. Porque para hacer esas máquinas inteligentes, lo que se hace es imitar al cerebro humano. Y no conocemos gran cosa del cerebro. Es la gran incógnita de la ciencia. Entonces, si no conocemos mucho del cerebro, difícilmente haremos una máquina que lo iguale o que lo supere. Además, como dicen algunos científicos, nunca lo entenderemos del todo porque somos parte del misterio. Entonces, mi opinión es que en este siglo estamos viviendo grandes avances en inteligencia artificial estrecha. Máquinas muy buenas para una tarea específica. Pero estamos muy lejos de una inteligencia artificial general. Esa máquina que igual supera al ser humano en todas sus actividades cognitivas. ¿Y tú crees que llegará a eso? Yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque al final el cerebro es muy complejo. Al final tenemos 85.000 millones de neuronas interaccionando entre sí y de esas interacciones pues emergen la inteligencia, emerge la creatividad y no sabemos muy bien cómo funciona del todo. Entonces creo que nunca llegaremos a eso. Creo que tendremos máquinas muy buenas para tareas muy específicas, pero que estamos lejos de esa inteligencia artificial general. Entonces, por eso digo que en ese sentido estamos viviendo una burbuja de la inteligencia artificial general, ¿no? Ahora también está muy de moda la inteligencia artificial generativa, programas como ChatGPT, ¿no? Bueno, pues yo los he probado, les tanteas, les preguntas cosas de ciencia y, bueno, pues comete muchos errores. Lo que pasa es que redacta muy bien, entonces da el pego. Claro. Además, también algo que tenemos que saber es que esas máquinas tienen alucinaciones. No están programadas para decir que no sabe. Si no sabe, lo inventa. Entonces, bueno, pues son una ayuda, es decir, es como en su momento teníamos la enciclopedia de papel, pasó Google a acceder a esa web que podemos navegar a golpe de ratón y bueno, pues el equivalente al buscador va a terminar siendo algo como ChatGPT. En vez de buscar, yo le digo, oye, dime qué hay de esto. Entonces hay que esa información filtrarla. Claro. Pueden ser una ayuda, pero no van a ser el definitivo. Es mi opinión. Tu opinión ya sabes que para nosotros vale mucho. Bueno, muchas gracias. Y quería terminar con la parte del cuarto, ¿no? De la neurona y Sí. sobre la neurociencia y la biónica, ¿no? Que de hecho ya hablabas un poquito ahora sobre lo complejo que es el cerebro humano, lo desconocido que es para nosotros el cerebro humano. ¿Cómo se dibujan esos mapas neuronales que tenemos? A ver, O sea, ¿qué sabemos del cerebro? mira, un gran reto ahora mismo, sabemos muy poco, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, cuando yo muevo esta mano, la orden llega del cerebro en forma de impulsos eléctricos. Tenemos unos 85.000 millones de neuronas, pero cuando yo quiero mover esta mano, no dan la orden las 85.000 millones de neuronas. Sería un gran desperdicio. Hay una zona del cerebro, que además está opuesta, hay un grupo de neuronas que son las que dan la orden de mover el brazo. Otro grupo de neuronas son las que dan la orden de mover la pierna. Entonces, el gran reto es entender las funciones de los diferentes grupos de neuronas. Pues habrá neuronas que son encargadas del movimiento de una extremidad, otras neuronas que serán encargadas del sentido de la vista y así, ¿no? Entonces, esto pues se está estudiando con la optogenética, que es apagar y encender neuronas con pulsos de luz. Entonces, si yo activo un grupo de neuronas y muevo mi mano, yo podré decir, esas neuronas son las responsables del movimiento de la mano. Y así poco a poco es como se intenta, con la optogenética, intentar entender las funciones de las diferentes partes del cerebro. Porque claro, si queremos reparar enfermedades, es como reparar un coche,
Lo primero es entender cómo funciona, ¿no? Claro, claro, claro. Ese es el objetivo de la optogenética. Primero entender el cerebro y en una segunda fase repararlo si falla, como en enfermedades neurodegenerativas, Claro. como el Alzheimer. Bueno, vistas estas 4 áreas de la ciencia, para ti, decías que lo mirabas en el siglo XX, ¿no? Que el siglo XX se resumiría en estas 4 áreas. El siglo XXI, ¿de quién crees que va a ser? ¿De qué área de la ciencia? ¿De las 4? ¿De alguna en concreto? ¿De alguna más que otra? Bueno, pues si tuviese que hacer automarketing, yo diría la nanotecnología, que es mi campo de investigación. Pero entonces no os diría toda la verdad. Claro. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de lo interdisciplinar. Los grandes retos de nuestra era, como la salud humana, como el cambio climático, requieren cooperación entre grupos de trabajo e interdisciplinas. Entonces, para mí el siglo XXI es el siglo de todas ellas y de todas esas disciplinas también colaterales. Solo uniendo todas esas disciplinas podemos lograr esos grandes retos. Hablabas del cerebro, de la biónica. Cuando yo quiero una prótesis biónica que se active, si yo tengo una mano biónica, simplemente pensando en ella, las ondas viajan del cerebro a la mano y se mueven los dedos de esa prótesis artificial. Bueno, pues ahí investigan biólogos, químicos, ingenieros, electrónicos. Hace falta esa interdisciplinariedad. Uh-huh. O sea que, siendo honesto, es el siglo de todas ellas, el siglo de lo interdisciplinar. Qué bueno. Y en este siglo, ¿a qué retos científicos y tecnológicos crees cuáles son los retos más importantes de la humanidad? Pues ahora te lo voy a resumir en una palabra, Pedro, ¿te parece? Sí. La salud. Salud humana y salud del planeta. La salud humana es algo que todos entendemos. Hay enfermedades como el cáncer o también enfermedades neurodegenerativas contra las que intentamos luchar. Pero luego también otro gran problema es el planeta. Este planeta que estamos viviendo ya, el antropoceno. Un planeta que hemos modificado. La acción humana ha causado un calentamiento global y, bueno, parece que no, pero desastres naturales como el de la Dana de Valencia, pues tienen mucho que ver con esto, ¿no? Y la gente se pregunta, por ejemplo, pues, ¿qué tiene que ver el calentamiento global con unas precipitaciones extremas? Pues mira, voy a darte un ejemplo. Si yo cojo una esponja pequeña, la sumerjo en agua y luego la aprieto, cae un poco de agua. ¿Estás de acuerdo conmigo que si cojo una esponja más grande, la sumerjo en agua y luego aprieto, cae más agua? Bueno, pues hoy en día tenemos esponjas atmosféricas cada vez más grandes. Cuando ese agua caiga aquí, a la Tierra, tendremos precipitaciones muy voluminosas que no somos capaces de gestionar. La revista Science habla de ríos atmosféricos. ¿Qué pasa? Que con el calentamiento global se evapora más cantidad de agua, tenemos grandes volúmenes de ríos atmosféricos sobre nuestras cabezas, cada vez más caudalosos, que cuando en un momento dado precipiten, pues pueden ser lluvias torrenciales que no podemos gestionar. Eso es un ejemplo claro de cómo el calentamiento global puede llevar a desastres naturales como estas lluvias torrenciales. El calentamiento global también nos lleva a enfermedades. Hay enfermedades cuyos portadores son virus o agentes patógenos que proliferan en climas cálidos. Un calentamiento global ya ha hecho que enfermedades como la malaria pues hayan ido a otras partes del planeta. La crisis climática es una crisis de salud también, una crisis de salud humana. Entonces yo creo que tenemos dos grandes retos. Salud humana, salud del planeta, están entrelazadas. Muy bien, pues nada, hasta aquí, Amador. De verdad, 1.000.000 de gracias por haber venido, por haber sacado de tu tiempo. Es un gusto escucharte siempre, aprender de ti. Y muchas gracias a vosotros. Espero que te hayas sentido cómodo. Me sentí muy cómodo, como siempre contigo, Pedro. Es una conversación muy constructiva y en las conversaciones todos aprendemos y todos enseñamos de alguna forma, ¿no? Entonces, un placer y gracias por permitirme sumarme a esta iniciativa y felicitar de nuevo a Fundación Caja Rural por ello. Qué bien, pues muchas gracias por venir y por estar aquí. Así que nada. Bueno, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y aprendido un montón con Amador. Y nada, nos vemos en el próximo con más. Chao, chao.